La necrosis avascular es una enfermedad que se produce por la falta de riego sanguíneo y que generalmente conlleva la aparición en la parte superior de la cabeza femoral de un triángulo necrosado. En las resonancias que incorporo al vídeo se puede ver como tanto en la resonancia del 20 de julio de 2021, que es la primera que me hacen, se observa ya la zona necrosada en la cabeza femoral derecha. Igualmente en la de 26 de noviembre de 2021 también se observa esa zona oscura que es la zona necrosada. Y posteriormente en otra del 29 de julio de 2022 sigue exactamente igual el triángulo en la cabeza femoral necrosada en su parte superior. Por ahí, pues quiero compartir un poco mi experiencia de este último año y medio sufriendo esta enfermedad, la necrosis de cadera, necrosis avascular de cabeza femoral en grado 2, que si fuera en grado 3, según la escala de Fichat y Arlet, pues supondría prácticamente el deterioro de la esfericidad de la cabeza femoral y por ende artrosis, que la articulación dejaría prácticamente de funcionar y el dolor sería insoportable, y la única solución para ya un grado 3 o un grado 4 ya no sería la descompresión de núcleo, sino simplemente la colocación de una prótesis de cadera. Y no confundir la necrosis avascular con un cáncer de huesos, no tiene nada que ver. En la necrosis avascular simplemente es que, no simplemente y no tan simplemente, no llega riego sanguíneo a determinada parte de la cabeza femoral. Creo que es una enfermedad que no se ha estudiado lo suficiente, no se ha relacionado, bueno, yo por lo menos hasta la fecha no he visto casi estudios relacionar la necrosis con la osteoporosis, causa-efecto de una o de otra. O sea, necrosis que provoque osteoporosis, si eso se ha estudiado, o osteoporosis que acabe provocando necrosis. Sí que he leído que hay supuestos de unos casos de osteoporosis transitoria, y no lo sé si en mi caso, cuando sufrí la necrosis, tuve un momento de osteoporosis transitoria y eso provocó la necrosis o no. Eso ya es imposible de saber. O bien ahora, cuando me he hecho la densitometría y ha salido la necrosis, la osteoporosis, si esa osteoporosis es también transitoria o no. Y importante y fundamental que la necrosis no es una lesión, es una enfermedad, y que es difícilmente tratable porque no hay prácticamente nada que sea realmente efectivo para recuperarla. En cuanto a qué supone la necrosis, pues en la vida diaria supone pues dolor, no poder caminar de forma normal, siempre con cojera, siempre con molestias, te cuesta muchas veces entrar del coche, salir del coche, hacer otros movimientos, agacharte, en fin, cosas que cuando uno tiene salud y está sin ningún tipo de molestia en las articulaciones, las considera como normal, pero cuando a uno le falta salud, o tiene, como es mi caso, esa enfermedad, pues todos son reveses, todos son contrariedades, y cuesta muchas veces y muchos días, pues incluso ir a trabajar,
darse una caminata también, porque al final acaba sufriendo y no sabes qué hacer para quitar ese dolor. ¿Ayudan los antiinflamatorios? Pues sí, la verdad, lo reconozco. De vez en cuando, si quiero dar un paseo con menos dolor, pues tengo que recurrir pues a algún ibuprofeno, naproxeno o similar, para por lo menos disfrutar de la caminata, aunque no elimine la cojera, pero por lo menos sufro menos. Pero claro, llega un momento que semanas, meses y meses y meses y ves que tu vida se va y ves que la única solución que te dicen los traumatólogos es espera, 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 que te planteas ya otras opciones, porque básicamente es espera, espera, espera. Al final, la mayoría de las necrosis o acaban en una operación bastante complicada, que es una descompresión de núcleo, que en otro vídeo ya explicaré porque es bastante complicada. Básicamente consiste en hacer una perforación desde el exterior hacia la cabeza femoral, tratar de limpiar esa zona necrosada y sacarte injerto óseo de otras zonas, o bien células madres, y bueno, injertártelos en esa zona necrosada para ver si eso se regenera o no se regenera. Una operación que prácticamente es casi como una prótesis, ponerse una prótesis de cadera, porque luego supone una rehabilitación de 6, 7, 8 meses y no hay garantía de que eso vaya a quedar bien. De hecho, muchas veces he leído en estudios de que al final esa descompresión de núcleo, al cabo de 3-4 años, pues no supone la solución de la necrosis y acaba pues operándose y poniéndose una prótesis de cadera. Prótesis de cadera, que es la operación del siglo XX, porque tiene bastante fiabilidad, siempre como regla general. Por eso muchos vídeos ponía las iniciales NA, CF2 en números romanos, que es necrosis avascular cabeza femoral, aunque también en terminología médica se la conoce como NOA, necrosis ósea avascular. La verdad que en todo ese tiempo siempre he pensado que llegaría un momento en que todos mis esfuerzos se verían recompensados y conseguiría recuperarme de la necrosis de cadera y no tendría ni que decir a nadie o a casi nadie de que sufro esta enfermedad, y podría volver otra vez a, si no tanto, por lo menos a correr carreras por montaña, trail, medias maratones, travesías de resistencia. Pero veo que pasa el tiempo y avanza la edad de uno. Ya voy a hacer 50 años y todo sigue igual. Buenos días, estamos en el Palacio de Pedralbes, en Barcelona, justo al lado de la Diagonal. ¿Cómo he llegado a esta situación? Pues tras un año y medio, un año y 8 meses aproximadamente, pues sufriendo una
necrosis avascular de cabeza femoral en grado 2, 2B, según la escala de Ficat y Arlez. La verdad es que he pasado un auténtico calvario, con dolor. Ahora mismo estoy caminando con dolor, siempre sufriendo, y así llevo año y medio. Año y medio en que he tratado de buscar una solución a esta necrosis. Ya no tanto la causa que lo ha provocado, que si uno se pone a investigar en lo que es una necrosis avascular de cabeza femoral, pues se llega a la conclusión de que en muchos casos no se sabe o no se desconoce la causa de por qué se produce. Bueno, independientemente de la causa, la cuestión es qué puedo hacer o qué he podido hacer para tratar de revertir esa necrosis ósea. Y la verdad que lo he intentado todo, pero mi cuerpo dice que no.